Mario Yergo Latornerí es representante de Morena ante el INE, está en cabina y esta mañana platico con él. Telereportaje presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Diputado, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Emanuel? Muy buenos días. Como siempre, un gusto estar aquí en Telereportaje. Te saludo, como siempre, saludo a tu amplio auditorio y a quienes hacen posible este esfuerzo informativo, Emanuel. Gracias, Mario. Hoy un tema sumamente importante para todos, que además está en la discusión y que se han dicho tantas cosas que queremos saber con mucha claridad la posición de Morena en torno a la reforma electoral. Yo quisiera iniciar preguntando por qué es necesaria hacer una reforma electoral cuando pues se ha trabajado por años para tener a un instituto electoral, robustecerlo, generar las condiciones para elecciones que han permitido incluso que haya habido cambio en el gobierno federal en cuanto a un partido y entre otro. Entonces hay quienes dicen, ¿por qué una nueva reforma electoral? Me parece una pregunta muy inteligente de tu parte y oportuna para que quienes nos están viendo y escuchando a través de las redes sociales. ¿Por qué una reforma electoral? Es importante que quienes nos escuchan sepan que la democracia en nuestro país es muy costosa en comparación con otras democracias en el mundo. ¿Por qué es importante en este momento atender esta iniciativa de reforma electoral que ha enviado el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, a la Cámara de Diputados? Yo solo quiero darte un dato y luego entramos, si quieres, a detalle. De transitar esta reforma constitucional que ha planteado y que ha puesto sobre la discusión el presidente de la República, estaríamos hablando de un ahorro, dicen los expertos en materia presupuestal, entre 35,000 y 40,000 millones de pesos. No puede persistir un órgano electoral rico con un pueblo pobre. Ese es el principal argumento que tú ves por la necesidad de generar esta reforma. Yo dividiría el planteamiento de esta iniciativa del presidente en dos aspectos. El primero, que tiene que ver con el fortalecimiento de la democracia participativa, y el otro que tiene que ver con la austeridad republicana que ha planteado el presidente de la República y que la ha llevado a una reforma de carácter constitucional. Esos serían los dos aspectos que yo pondría en el debate el día de hoy. El jaloneo entre los partidos lo hemos visto, las posiciones también. Sin embargo, Nacho Mier ha sido muy puntual en tres temas que no están a negociación. Y quiero saber si coincides con él y si así se mantiene, porque pues ha seguido esta negociación y jaloneo, cabildeo, ¿no? Que es válido en todos los congresos y que pueden de último minuto cambiar posición a favor o en contra. Los tres conceptos irreductibles que él ha mencionado es tener un Instituto Nacional Electoral que no sea costoso, que coincide con lo que acabas de decir, que sus integrantes sean electos democráticamente, totalmente, que es otro de los elementos que ustedes han insistido, y que se profundice realmente en la ciudadanización de los que integrarán el Consejo General de este órgano electoral. Esto es lo que menciona Nacho Mier al respecto. ¿Esos son los puntos donde no va a haber negociación? Totalmente de acuerdo con nuestro coordinador de la fracción parlamentaria, el diputado Ignacio Mier Velasco. Pero si gustas, vamos. Hay un punto, sí, hay un punto que a mí me llama mucho la atención. Yo además estoy de acuerdo en ello y lo he planteado desde hace mucho tiempo aquí, en la reducción del número de curules. Se prevé reducir a 300 el número de diputados y disminuir de 11 a 7 el número de consejeros del INE. Pero en el tema de los diputados, vaya, yo ahí lo tengo documentado desde hace mucho, antes de que se hablara de reforma electoral, he comentado que me parece
que está sobregirado el tema de los diputados, ¿no? Y además la percepción de los ciudadanos en torno al trabajo de los diputados, Mario, que ahí Claro. está y que es evidente. Totalmente. Te voy a dar 2 datos duros. A ver, India, el país de India, con 1.350 millones de habitantes, es decir, es aproximadamente 11 veces poblacionalmente hablando mayor que nuestro país. Nosotros andamos alrededor de 126 millones de habitantes. Pues India tiene un congreso de aproximadamente 534 diputados. Similar a lo que tiene México. Casi similar a lo que tenemos. Pero nuestro vecino del norte, Emanuel, con casi 330 millones, es casi 3 veces también poblacionalmente hablando mayor que nuestro país, y tiene un congreso de 434 representantes. Nosotros con 126 millones, pues andamos con 500 diputados. El presidente de la República en su iniciativa plantea reducir de 500 a 300 diputados y pasar de 128 senadores a 96 en ese punto. ¿Es quitar los pluris, Mario? Bueno, estamos hablando del que lo que plantea el presidente es un sistema de representación proporcional pura, con base en un ejercicio de carácter poblacional. ¿Cómo entenderlo? Es decir, somos 126 millones de mexicanos, dividirlo en los 300 distritos para saber poblacionalmente cuánto representaría un diputado. Y te sale la cifra de 420,000 habitantes por diputado. Esa es el criterio poblacional. Bueno, ya una vez que tenemos ese dato, 420,000, divídelo 2.4 millones en el caso de Tabasco, entre 420,000 habitantes que representaría cada diputado. Estamos hablando que Tabasco seguiría contando con 6 diputados. Y no quisiera entrar en aspectos Pero ahí ya no técnicos. entraría el tema de la tercera circunscripción. No. Ya eso queda fuera. Ya eso quedaría Entonces fuera. sí estaríamos hablando efectivamente. que desaparecen los pluris. Bueno, sí, es correcto. En estricto los 300 sentido, distritos los se 300 mantienen y van a elección y el que gana, gana y es punto. correcto. Pero ya Así no es. vendría esta compensación No, que que se si hace. las listas regionales por cada una de las 5 circunscripciones con las que cuenta el país, nosotros pertenecemos a la tercera circunscripción, que es Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, aquellos diputados que se inscriben a través de listas y que, bueno, pues... En este modelo no hubiese llegado, por ejemplo, Oscar Cantón ni Gerardo Gaudiano. Es correcto. Tu apreciación que son es correcta. Diputados plurinominales inscritos en esta tercera circunscripción por sus partidos y que logran por la votación obtenida entrar. Y por eso son estas posiciones pluris, es decir, privilegiadas, ya no se tendrían. No, vamos directo a la elección y que sean finalmente los ciudadanos quienes elijan a sus representantes. ¿En el caso del Senado es distinto? Estamos hablando que en el caso del Senado también desaparecerían las listas nacionales porque actualmente, Emanuel, evidentemente cada uno de los partidos políticos registran sus fórmulas. Y vamos al ejemplo para que el tabasqueño, quien nos escucha, pueda entenderlo. Bueno, actualmente Morena, en 2018, ganó la fórmula que postuló, y bueno, pues hoy tenemos en las personas de la diputada Mónica Fernández, de la senadora Mónica Fernández y del otro compañero, los dos, la fórmula de los dos senadores. Javier May, sí. Más finalmente el de primera minoría que conocemos, que fue en este caso la fórmula del PRD, pero como quedó en segundo lugar esa fórmula, nuestro sistema electoral mexicano prevé que, bueno, pues pase aplicándolo, la primera minoría. Javier ya no sería senador, no hubiera accedido a ello por este esquema. No, en este esquema que plantea el presidente, la fórmula ganadora, pues serían... O sea, sí entran los dos. Entran los dos. Siguen entrando los dos. Cuando hablo de fórmula, hablo de hombre, mujer con sus respectivos suplentes, ¿no? Bien. Y en este caso prevalecería la primera minoría, que le correspondió en este caso al PRD. Pero ya desaparecería
las listas nacionales. Bien. Así como ocurre en cada una de las 5 circunscripciones de los diputados plurinominales, desaparecería la lista nacional. 8:43. Distintos actores han generado opiniones y algunos hasta muy rudos con sus señalamientos. Vamos a la pausa, revisamos lo que han dicho y vemos que tiene que comentar al respecto el representante electoral de Morena ante el INE. Telereportaje. Seguimos en esta plática con Mario Yergo. Se ha dicho que van a desaparecer el INE. ¿Esto es cierto? ¿Eso se contempla en esta reforma? ¿Por qué argumenta la oposición que van a desaparecer al INE? Es una falsa narrativa, Emanuel. Desde luego que lo que plantea el presidente en su iniciativa es transitar de Instituto Nacional Electoral a Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. ¿Y qué plantea el presidente? Esto es cambiar el nombre. Cambia el nombre, pero no también, desaparece. por supuesto que no desaparece, sino por el contrario. El espíritu de la iniciativa del presidente López Obrador es ciudadanizar el órgano electoral. Hoy los consejeros no responden a los intereses de los ciudadanos ni a su compromiso con la democracia. Ellos tienen intereses ajenos a la democracia y ajenos a los principios de austeridad pues los han puesto los partidos, ¿no? Eran cuotas que tenían los partidos. Este es consejero del PAN, este es consejero de Morena, este es consejero del PRD, etcétera. Bueno, allá iba yo, pero bueno, estás... Digo, lo hemos hablado 1000 veces. Claro, por supuesto. Entonces, ¿qué plantea el presidente? A ver, vamos a reducir de 11 a 7 consejeros y que estos consejeros sean electos a través del voto libre, secreto y directo de los ciudadanos. Pero ahí se van a montar los partidos para impulsar a sus gallos, seguramente. Plantea el presidente que cada uno de los poderes de la Unión, en este caso el Poder Legislativo, que proponga 20 perfiles, el Poder Judicial 20 perfiles y el Poder Ejecutivo 20 perfiles, y después de todo un proceso de revisión de los mejores perfiles, pues desde luego que vayan a pedir el voto a los 60 ciudadanos. Nombres, 60 y de nombres. esos 60 nombres se van a sacar ¿cuántos para ir? Eso se vería ya en la ley secundaria si finalmente transita esta reforma de carácter constitucional. Y bueno, pues eso es lo que... ¿Sabes cuánto gana un consejero del Instituto Nacional Electoral, Emanuel, ya con todas sus prebendas? De entrada más que el presidente, porque ahí traen la bronca con él, ¿no? Bueno, de entrada. Bueno, también ganan 400,000 pesos, alrededor de 400,000 pesos. Y te quiero comentar que cuando el presidente envía la reforma constitucional para que ningún funcionario gane más que el presidente de la República y luego la ley federal de retribuciones a los funcionarios, ellos recurrieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ampararse y no querer sujetarse a esta nueva política que plantea el presidente en el tema de la reforma electoral y desde luego en el tema de la austeridad republicana. Son las 8 de la mañana, 50 minutos, y al ir a elección para elegir a estos consejeros no se va a invertir mucho dinero y sería tanto como designarlos. No, Emanuel, creo porque ya sabemos que era una elección, cuesta. Bueno, no hay ahí una contradicción. Por un lado se quieren ahorrar un recurso y por la otra vamos a elección. ¿Y cuánto nos va a costar esa elección? Yo creo que se aprovecharía los procesos de carácter constitucional para poder dar cumplimiento a este planteamiento del presidente de la República. ¿Qué pasaría con los consejeros que hoy tienen un periodo ya determinado y que seguramente estarían fuera de lo que ustedes están proponiendo? Bueno, evidentemente en las leyes secundarias se tiene que plantear ya el cómo en la operación. Decirte que el próximo año 4 consejeros cumplen con su periodo. Finalmente
se despedirá del Instituto Nacional Electoral a partir de abril del 2023 Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, José Roberto Ruiz y la consejera, se me va el nombre, son 4 consejeros cuyo periodo vence el próximo año. 8:51 a.m. El presidente López Obrador se ha pronunciado para que todas las opiniones, hasta la de Calderón, se escuchen, al informar que hoy inicia la discusión de la reforma electoral. Vamos a Palacio Nacional y revisamos lo que dice el presidente. Tengo entendido de que ya se va a discutir en el Congreso, ya va a entrar a debate lo de la reforma electoral hoy. Entonces, pues que los legisladores tomen en cuenta todas las opiniones, hasta la de Calderón, que dice que ¿cómo fue que dijo Calderón? Que en este mes se acababa la democracia en México. Así fue, ¿no? Sí, pero en este mes duraba un mes nada más y se acababa. Pues no se acabó cuando él se robó la presidencia. ¿Cómo se va a acabar ahora? Que lo que queremos es hacer valer la democracia como forma de vida, como sistema político, pero que se tome en cuenta la opinión de todos. No le hace que sea de estos organismos europeos, de todos. No hay ningún problema. ¿Qué estamos nosotros proponiendo en nuestra iniciativa? A ver, primero, que para garantizar elecciones limpias y libres se tenga autoridades electorales imparciales y que estas autoridades, en vez de ser nombradas por las cúpulas del poder económico y del poder político, las elige el pueblo. Eso es lo que estamos planteando, que los consejeros los elige el pueblo. Bien, pues es lo que resalta el presidente, ¿no? Y que ya conversábamos. Por supuesto, Manuel, y coincidimos absolutamente con el planteamiento del presidente, y efectivamente, yo te comentaba aquí fuera de aire, que hoy a las 9 de la mañana, dentro de unos minutos, inician las reuniones de trabajo de 3 comisiones que tienen que ver con la reforma electoral. La Comisión de Gobernación y Población, donde soy secretario A, la Comisión de Puntos Constitucionales y la Comisión de Reforma Electoral. Es decir, hay aproximadamente, Emanuel, 50 iniciativas que tienen que ver con la reforma electoral de carácter constitucional. La del presidente, que reforma entre 18 y 19 artículos de la Constitución, pero también hay otras 50 iniciativas de las distintas fracciones parlamentarias y de diputados, incluso, que tienen que ver con la reforma constitucional. ¿Estas iniciativas son de esta legislativa o son algunas que estuvieron en la congeladora y que ahora las sacan? Son de esta legislatura y también de la legislatura pasada, efectivamente, como bien lo planteas. Aquellas que son de carácter constitucional, pues se discutirán en la Comisión de Puntos Constitucionales. Aquellas que son de carácter legal, pues bueno, se van a discutir y analizar en las comisiones de reforma político-electoral y en la Comisión de Gobernación y Población. Pero efectivamente, hoy ya iniciaron las reuniones de trabajo, como bien señala el presidente de la República, para escuchar a todas las voces, escuchar a todas las corrientes políticas y finalmente llegar a un acuerdo, llegar a un consenso, y bueno, finalmente estaríamos hablando con toda certeza antes de que concluya este periodo ordinario que concluye el 15 de diciembre, poder ya en el Pleno analizar
discutir y desde luego votar esta reforma. ¿Cuál es la instrucción? ¿Dar prioridad a la iniciativa del presidente? Por supuesto que como fracción parlamentaria de Morena vamos a acompañar en estos ejes que nuestro coordinador Ignacio Mier ha delineado, acompañar la iniciativa del presidente, pero también no es una camisa de fuerza. Finalmente, pues bueno, vamos a escuchar a las otras expresiones políticas que han presentado, que han formulado iniciativas, que han presentado reformas en estas turnadas a estas comisiones que acabo de dar cuenta, y bueno, pues que se abra la discusión. A partir del 22 de julio pasado, Emanuel, en el seno de la Junta de Coordinación Política, donde están representadas todas las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados, se aprobó llevar a cabo el Parlamento abierto sobre este tema, y ahí se discutieron, y ahí se analizaron, y ahí se presentaron propuestas. No es una camisa de fuerza, insisto, la propuesta de Morena. Pero sí hay 3 puntos en los que no van a ceder. Irreductibles en el caso de Morena, es decir, ciudadanizar al órgano electoral, que es el pueblo, como bien señalaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien decida finalmente a través de todo un proceso previo de selección de perfiles, desde luego reducir el costo de la democracia en nuestro país, y bueno, pues que sea finalmente el pueblo a quien nos debemos el que decida. Distintos actores han expresado su opinión sobre este tema. Muñoz Ledo dice, es una mamarrachada, hay que salvar al INE. Marco Cortés, es para menoscabar la autonomía del INE, quieren imponer a un árbitro electoral a modo. Y así otros actores. Vamos a la pausa y revisamos lo que han dicho y qué responde el representante de Morena ante el INE. Muñoz Ledo, morenista, bueno, supongo yo, dice que la propuesta de reforma político-electoral es una mamarrachada y él pide, hay que salvar al INE y a la democracia del país. Un morenista argumentando esto, Mario Yerjo. Me parece, Manuel, con profundo respeto para el maestro Porfirio Muñoz Ledo, que ha sido un referente de la izquierda, me parecen muy desafortunadas sus declaraciones, fuera de lugar su opinión. Me parece que no conoce a fondo la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador y fuera de toda lucidez. Emanuel, es lo que yo diría. Parece más oposición, evidentemente, tiene la postura de la oposición. Yo creo que en esta actividad a la que nos hemos dedicado, esta actividad pública, esta actividad política, pues todo tiene su tiempo y todo tiene su momento. Manuel, me parece que ha sido un hombre que le ha aportado mucho a la democracia en este país, pero creo que en este comentario, en esta opinión, se ha equivocado. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, señala que la reforma electoral es para menoscabar la autonomía del INE. El gobierno quiere imponer un árbitro electoral a modo para alinear a consejeros y magistrados a su voluntad. Afirmó que López Obrador no le gustan los contrapesos porque él quiere ser el poder absoluto. ¿De eso se trata? ¿Poder absoluto? A ver, ¿cuál poder absoluto? Lo que está planteando el presidente es fortalecer la democracia participativa. A ver, Emanuel, este cargo que hoy ostento de diputado federal se lo debo al pueblo. Y es finalmente el pueblo a quien deben responder estas autoridades. Es decir, hoy los consejeros electorales responden a intereses de partidos políticos y económicos en este país. No actúan como verdaderos árbitros electorales. Los he padecido, se los he dicho en su cara en distintos debates en el seno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Y le pongo nombre y apellido a Lorenzo Córdoba Vianello, a Ciro Murayama, que son quienes finalmente tripulan el órgano electoral y de manera permanente. Ellos tienen el control. Te lo afirmo. Y de manera permanente y sistemática han embestido al movimiento que hoy represento,
que es Morena, Emanuel. Jesús Zambrano, el dirigente nacional del PRD, muestra su respaldo al INE y advierte que su partido votará en contra. Ya lo anticipa. Aseguró que el PRD defenderá al órgano electoral para salvaguardar nuestra democracia y tener elecciones con un árbitro imparcial, autónomo, independiente, refiriéndose a los que están hoy todos alineados en un mismo discurso. Salvemos al INE. Sí, claro, te vuelvo a repetir en esa falsa narrativa que bueno, pues ellos traen su propia agenda, traen sus propios intereses. El PRD pues está alineado con Acción Nacional y también pues aunque ya lo menosprecia Acción Nacional Ciudadano. Con esto va por México, ¿no? Bueno, y lo pues, ningunea. Pero bueno, ahí vuelven otra vez a sus querencias, Emanuel. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, negó tener más acuerdos con el gobierno federal y Morena, esto ante unas declaraciones del secretario de Gobernación, y reiteró que votará en contra de una eventual nueva reforma eléctrica, así como de la reforma electoral que propuso el presidente López Obrador. Se anticipa cuando ya estábamos viendo primor, ¿no? Sí existe el primor, Mario. Bueno, decirte, Emanuel, que finalmente en el tema del Guardia Nacional, a iniciativa de una integrante de la fracción parlamentaria del PRI, se transitó en la reforma constitucional al artículo 5 transitorio que permitirá la permanencia de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional hasta 2028 y bueno, pues ahí el PRI y Morena pues acompañaron esta iniciativa, pero no adelantemos vísperas, vamos a esperar que se abra la discusión. El PRI desde luego tendrá que plantear y poner en la mesa de debate y de discusión este tema de reforma electoral. De hecho, esta posición del PRI que rompe la moratoria legislativa y que además se suma con Morena para el tema de las Fuerzas Armadas hasta 2028 en tareas de seguridad pública, rompen también la coalición Va por México. Sí, eso es correcto. Va más allá de... Es correcto, los medios de comunicación dieron cuenta de las declaraciones de las dirigencias nacionales y de distintos actores, unos condenando el acompañamiento del PRI y otros desde luego descalificando a la dirigencia nacional del partido y a sus legisladores del PRI. Vamos con Dante Delgado. Él es dirigente nacional de Movimiento Ciudadano y ha expresado que su partido no apoyará la reforma electoral al considerar que es regresiva, ya que busca quitar derechos a los ciudadanos. Es todo lo contrario de lo que ustedes dicen. No entiendo por qué esas declaraciones. Finalmente no limita, no quita derechos absolutamente a nadie, sino por el contrario, lo que hace el presidente, bueno, pues que sea el pueblo a quienes nos debemos, después de todo un proceso de elección o de selección de perfiles, que es el pueblo. Es una forma de desesperación de Morena, que dice que todo está resuelto cuando no han podido resolver nada. Tienen esos mecanismos de la vieja política, son posiciones de carácter político, Emanuel. Los legisladores de Movimiento Ciudadano pues han votado en contra de las iniciativas del presidente y desde luego que no va a ser todo de manera sistemática. Pero absolutamente todo. ¿No van al cabildeo uno a uno a los diputados de Movimiento Ciudadano? ¿No es un trabajo que tendría que hacer independientemente que haya una línea de la dirigencia nacional? A ver, Emanuel, en el tema de la reforma eléctrica que finalmente se bajó a pleno y que, bueno, quienes nos escuchan, es importante decirles que cuando se trata de una reforma constitucional se requieren de las 2/3 partes de los integrantes de la Cámara de Diputados y también de las 2/3 partes de la Cámara de Senadores. En el caso de la Cámara de Diputados somos 500 integrantes. Para que transite una reforma de carácter constitucional se requieren mínimo 334 votos. En el tema de la reforma eléctrica, a pesar de que al bloque opositor previo a que bajara al pleno, en el pleno análisis en comisiones, se atendieron todas las propuestas del bloque opositor y cuando se baja al pleno para su votación, finalmente votan en contra.
Entonces, no es un tema de falta de voluntad política por parte de la coordinación de la fracción parlamentaria de Morena y de los distintos actores que, bueno, pues hacen su trabajo en comisiones. Simple y sencillamente ellos están de manera permanente y sistemática votando en contra de todas las iniciativas del presidente de la República y salen a medios a decir de que no hay voluntad política. Todo se atendió, todo lo que ellos propusieron, pusieron sobre la mesa, se incluyó. Se incluyó y a la hora de la verdad, votación, para atrás fielder, como se dice en términos beisboleros. Decía el diputado Noroña, Fernández Noroña, que estuvo aquí en cabina hace un par de compañero semanas, legislador y amigo. Sí, que él en estas reuniones donde no queda nada asentado, sino que son reuniones que se tienen previo, donde están todos los legisladores, reconocen. En el caso de lo de las Fuerzas Armadas, reconocían los legisladores de la importancia y de la necesidad que así ocurriera. Pero bueno, que eso no lo van a reconocer jamás públicamente ni en una negociación. En corto sí, lo comentan con ustedes. Claro, por supuesto. Y se entiende claramente la circunstancia. Al final anteponen, ¿qué, Mario? A ver, sus intereses político-electorales que a un país, esto es, están dispuestos a que se descomponga más el país, a que se complique más el país antes de dar un aval o de dar un voto en una iniciativa que se requiere, que no es por gusto, pero que es por necesidad. Aflora la mezquindad política. ¿Cómo te explicas tú, Emanuel, que gobernadores de oposición pidan el auxilio y la presencia de la Guardia Nacional en sus estados y a la hora de que se discute que las Fuerzas Armadas continúen al frente de la Guardia Nacional y hagan tareas en materia de seguridad pública, voten en contra? Entonces, pues desde luego que llegamos a la conclusión de que se trata de posiciones de carácter partidista. Y aunque al país se lo lleve el traste, efectivamente. Las 9:11 a.m. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, ha advertido que el sistema electoral no debe lastimarse con una reforma porque ello podría implicar afectación a los derechos políticos. Y la consejera del INE, Carla Humphrey, ha señalado que las reformas están llegando tarde, porque estamos a 3 meses de iniciar el proceso electoral en el Estado de México y Coahuila. Y a estas alturas del año que entra, estaremos inmersos en el proceso presidencial y de renovación total del Congreso de la Unión. Hablar de reformas grandes y trascendentes me preocupa. Hay cosas que se tienen que ajustar, pero se pudieron aprobar en elecciones intermedias, enfatizó. Entonces, Carla Humphrey dice, llega tarde, estamos ya inmersos en el proceso de elección de 2 estados y luego viene ya toda la ruta hacia el 2024 y Lorenzo Córdoba dice, no puede lastimarse con una reforma que podría implicar afectación a los derechos políticos. Habría que preguntarle al presidente qué derechos políticos, al presidente del INE, a qué derechos políticos se refiere. Me parece que ellos siguen defendiendo sus intereses, defendiendo los 400,000 pesos que se embolsan mensualmente, defendiendo el seguro de gastos médicos mayores, que anda por alrededor el contrato de los 131 millones de pesos, seguro de gastos médicos mayores para los consejeros del INE. Ellos siguen defendiendo el fondo para el retiro, que bueno, pues anda una bolsa por alrededor de los 650 millones de pesos y siguen defendiendo sus intereses, Emanuel, pero no están defendiendo la democracia, no actúan como árbitros electorales de manera imparcial, de manera objetiva, sino desde luego, pues ellos responden a intereses del pasado y se resisten a acompañar este ejercicio de austeridad republicana que ha planteado el presidente López Obrador. El Consejo de Europa es lo más reciente, formado por expertos independientes en el campo del derecho constitucional, emitió su opinión en respuesta a una solicitud del INE.
Modificar un sistema que funciona bien en general y que goza de la confianza de las diferentes partes después de varios ciclos electorales y de años de evolución democrática hace correr de forma inevitable el riesgo de que esa confianza se tambalee, señaló la comisión cuyo presidente es Gianni Bucchecchio. Los cambios constitucionales que se han propuesto en México no aportan suficientes garantías sobre la independencia e imparcialidad del INE, o sea, en este planteamiento que hace Morena o el presidente Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que sustituiría al actual INE, ni de los jueces del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, agrega este Consejo de Europa. A ver, ¿cómo te explico? México pertenece a este Consejo de Europa, que es un organismo de carácter internacional para consultas. Pero ¿cómo te explicas tú que en este consejo, pues México forma parte desde 2010 y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación forman parte de ese consejo? Yo lo que te diría, sin descalificar esta opinión, te diría que este consejo desconoce el sistema político mexicano. Y si tú lees en esa opinión, pues hace alusión al Código de Buenas Prácticas Electorales y dice en ese código que fue, pues desde luego superado con la reforma de 1996, todavía en ese Código de Buenas Prácticas Electorales incluía la participación del Ministerio del Interior, que en este caso es la Secretaría de Gobernación, que a partir de 1996 en esa reforma, pues desde luego dejó fuera al Ejecutivo en el tema de la organización de la elección y dio paso al Instituto Federal Electoral, que en 2014 transita a Instituto Nacional Electoral, y que esta opinión lo único que hace es defender el statu quo, como decimos los abogados, del actual Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mario Yergo, ¿hay condiciones para que esta reforma pueda aprobarse? Yo confío que haya altura de miras, pero sobre todo sensibilidad social. Pero si nos estás diciendo que los diputados, más allá de reconocer que se requieren iniciativas, que se requieren reformas por los intereses de su propia naturaleza, claro, política electoral, están en un no sistemático. Vamos. ¿Cómo confiar en alguien que ya les ha demostrado? Bueno, se rompió que ya. No van. Bueno, tú has comentado hace un momento que la parálisis legislativa, la huelga constitucional fue rota hace unas semanas a iniciativa de una legisladora del Partido Revolucionario Institucional, y nosotros confiamos de que pues pueda transitar esta reforma electoral que ha planteado. Los priistas son claves, es con quienes es más fácil ponerse de acuerdo, Mario Yergo. Bueno, pues en la pasada discusión del tema que pues hemos puesto aquí sobre la mesa, finalmente el acompañamiento del PRI fue clave para llegar a los más de 334 votos y que finalmente se garantizara a los ciudadanos, se garantizara al pueblo de México de una Guardia Nacional y que las Fuerzas Armadas continuaran al frente de esto. Hay un no inamovible del PAN, por lo menos así se ve difícil, más en este tema electoral. Hay un no contundente, lo veo así, de Movimiento Ciudadano, que también Dante en el extremo han pues puntualizado que no van ni van a acompañar esta iniciativa, a como no acompañaron las anteriores. En el PRD pudiera haber alguno que otro que se sume, y evidentemente es el PRI. Si no convencen al PRI, no hacen nada. No, pues así está, así de claro. Si una reforma constitucional no cuenta con las 2/3 partes, que son 334 diputados, nosotros como Morena, y el bloque de Juntos Hacemos Historia, que es Morena, PT y Verde, pues desde luego que no nos alcanzan los votos, es una realidad. Y bueno, pues ahí se pondría
sobre la mesa, y coincido contigo, el acompañamiento del Partido Revolucionario Institucional es clave. ¿Puede haber una jugada que algún otro diputado del PRI meta alguna reforma y se sume Morena a como observamos ocurrió con el de las Fuerzas Armadas? Te vuelvo a repetir, no es una camisa de fuerza. Finalmente, pues, hoy inició la discusión y bueno, pues todavía queda tramo. Porque entiendo caminar. que aunque el PAN diga debe de ser así, y ustedes lo incluyan, van a afinar en contra, porque ya ocurrió. No los deseas, nos decías hace un momento. Van a votar en contra, como lo han hecho. Porque ya es una cuestión político-electoral. A mí me tocó presentar la iniciativa del tema de litio, Emanuel. Y finalmente, pues es un tema que beneficiaba a toda la nación, es decir, nacionalizar este mineral que, bueno, pues era un tema de carácter nacional. Finalmente abandonaron, Acción Nacional abandonó el recinto legislativo y bueno, pues no esperamos más de ellos. Ellos están en una posición de no sistemático de todo lo que el presidente envía a la Cámara de Diputados. Una última cosa, me dices, no desaparece el INE, pero ¿qué pasa en los estados con los institutos electorales? Qué bueno que haces esa pregunta, Manuel, porque esta iniciativa del presidente plantea, y te lo digo con profundo respeto a quienes integran los órganos electorales locales, el presidente plantea la desaparición de Entonces ahí sí hay una desaparición de institutos electorales, no es el INE, pero sí sería el IEPC. Es correcto, pero a ver, a partir de la reforma de 2014, que dota de facultades o mega facultades al Instituto Nacional Electoral, los órganos electorales locales, Emanuel, yo fui representante también ahí, quedaron como simple oficialía de partes. Toda la organización de la elección, desde la acreditación de los representantes de los partidos políticos ante las mesas directivas de casilla, la propia capacitación de quienes integran esas mesas directivas y todo el proceso de insaculación del presidente, el secretario de los escrutadores, transita única y exclusivamente en el Instituto Nacional Electoral. Por eso plantea el presidente esto. Plantea también no duplicar las funciones, y ya las hace el Instituto Nacional Electoral. Y entonces ahí sí desaparece todo el organismo electoral local en todo el país. Ese es el planteamiento. Ese es el planteamiento. Plantea el presidente también la desaparición de los tribunales electorales. El 95% de todos los juicios en materia electoral terminan resolviéndolo la Sala Superior. Y entonces que vayan directo a la Sala Superior. Pues no tiene caso que haya una sala local y una sala regional. Que vayan se vayan directamente a la Sala Superior del Tribunal Electoral. ¿Qué plantea también el presidente, Manuel? La reducción de los congresos locales y también la reducción de los cabildos. Y aquí quiero hacer un comentario. Tabasco fue punta de lanza en este tema. Como bien recordarás, a inicios del gobierno del licenciado Adán Augusto López Hernández, envía una iniciativa al Congreso del Estado que finalmente se aprueba para reducir el número de integrantes de los cabildos. Aquí habían ayuntamientos que tenían 14 regidores. Hoy únicamente se eligen 3 por el principio de mayoría relativa, es decir, un presidente municipal, un síndico de Hacienda y un regidor. Y los otros 2, pues son electos por el principio de representación proporcional. En ese tema, Tabasco es ejemplo y Tabasco es punta de lanza. ¿Esto se mantendría, este esquema, en esta iniciativa? Sí, por supuesto, es lo que plantea el presidente, la reducción de los cabildos. Y también, pero que quede conformado a como se aprobó en Tabasco. Bueno, es lo que plantea el presidente, que también sea de carácter, que el criterio sea poblacional. Un ejemplo también, Emanuel, a ver. Perdón, antes de eso, en el caso del legislativo tabasqueño,
¿De cuánto sería la reducción? Hoy tenemos 35 diputados. Bueno, estaríamos hablando de que en el caso de los diputados, de entrada, de saque, como se dice, serían 15 diputados por cada congreso, y luego ya de acuerdo a la población. Eso sí, ¿habrían pluris? Habrían, desde luego, diputados. Pero no para llegar a 35. No para llegar a 35 diputados en este esquema, pero que no rebasarían los 30 diputados, Emanuel. Un ejemplo, mira, Chihuahua trae una población, nada más para que tengas una idea. Chihuahua trae una población de más o menos 3.6 millones de habitantes, Emanuel, y tiene un congreso de 33 legisladores. Campeche anda alrededor de 1 millón de habitantes y tiene 35 diputados. Es decir, aquí va piso parejo en esta iniciativa y el criterio es de carácter poblacional. Las 9 de la mañana, 24 minutos. Varias personas han hablado. Mario, el profesor José Luis Morales te pide apoyo para una gestión ante el Fobiste en la Ciudad de México, ya que dice, le ha llamado en varias ocasiones. Aquí da un número telefónico para que te puedas poner en contacto. Varias personas también te saludan, Mario, y te felicitan. El caso de Yazaret Fabiola Castelot Luna, también del doctor Rabindranath Sansores, de Jesús de la Fuente Marshall, de Gloria Vidal Frías, que dice, no le parece correcto que desaparezca el INE ni la reforma electoral. Ya explicabas, no desaparece. Sí desaparecen los institutos electorales locales y los tribunales electorales locales. Es el planteamiento que hace el presidente. Pero el INE no desaparece. No, por supuesto. Sino se complementa porque se le agregaría el tema de las consultas. Es correcto. Que el presidente ha promovido las consultas en esta administración y bueno, ya sería... Y que por cierto, este Consejo General que tripula Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, pues pusieron una serie de piedritas y obstáculos y sin embargo se llevó a cabo esta consulta. Damaris Gómez Rivera te saluda por este trabajo y por el apoyo que has brindado a las personas con discapacidad. Es de la asociación Chickpea. Sí. La licenciada Libertad Blanco Morales te felicita. Ay, mi amiga. Rubén Moscoso Pintado también. Gracias. El licenciado Pablo Antonio Aguilar Suárez. El licenciado Randin Esteban Arcos. Sí. Nuri Arias Ulín de la Ranchería Plátano y Cacao, segunda sección de Centro. Amiga. Candelario Pérez Jiménez también te saluda y felicita. Te entrego todo esto, Mario. Yo agradezco mucho tu presencia. Creo que era importante conocer a detalle lo que Morena y el presidente está proponiendo, porque bueno, hoy, como lo hemos advertido, ya inició a las 9 de la mañana la discusión en las comisiones correspondientes sobre que será todo un tema para las próximas semanas. Antes de despedirme, Manuel, quiero aprovechar este espacio para invitar a todos los ciudadanos de Tabasco a mi informe legislativo, Emanuel, que se llevará a cabo el próximo sábado 19 de noviembre a las 11 horas. Estás cordialmente invitado. Va a ser en el gran salón del Hotel Tabasco Inn, que está aquí en Pajes Yergo, casi esquina con Avenida Ruiz Cortines. Están cordialmente invitados. Será mi informe legislativo y espero contar con tu presencia. Gracias, el diputado Mario Yergo Latornerí, que además es representante de Morena ante el INE. Pues interesante, Mario, pendientes estaremos de lo que ocurra en próximas semanas al respecto. Vamos a estar ahí muy en contacto y muchas gracias por la invitación y me reitero como siempre a tus órdenes.